La doctrina del fuego infernal fue también distorsionada por la mitología pagana. En el libro de la Revelación, la Biblia enseña que después del gran día del juicio, los perdidos serán arrojados en un lago de fuego. En aquel momento, cada persona es castigada de acuerdo a lo que merece. Y entonces son totalmente consumidos y perecerán eternamente. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los sacerdotes empezaron a enseñar que el infierno es un lugar de tormento eterno gobernado por el diablo donde se llega en el momento de la muerte. La iglesia apóstata pudo utilizar este horroroso concepto de interminable tortura para aterrorizar y manipular tanto al rey como al plebeyo. Lo más trágico de todo esto es que esta falsa enseñanza presenta a Jesús como una especie de sádico malvado. Eso anima a muchos ateos y agnósticos a desafiar el cristianismo y las enseñanzas cristianas sobre un Dios amoroso, si ese Dios hace algo que es más horroroso incluso de lo que hizo Hitler. No importa cuáles fueron los hechos de una persona, ¿son miles de millones de años de tortura el pago para ese crimen? Así aparecieron muchas personas que odiaban a Dios y aprendieron a odiar a Dios debido a esta falsa doctrina. Otro concepto pagano que se infiltró en el pensamiento cristiano fue con respecto a la vida después de la muerte. El purgatorio es la idea que enseña que al morir algunas personas entrarán en un fuego infernal temporal, donde son purificadas para el cielo. El purgatorio es un lugar a medio camino, es decir, una parada entre el cielo y el infierno. Y lo interesante del purgatorio es que puedes escapar de él. Como dice la misa, consignados a las llamas de la aflicción. Está lleno de bichos, está lleno de olores sulfúricos. Puede que es un poco mejor que el infierno, pero tampoco es un día al campo. La iglesia se desarrolla gradualmente y se experimenta un crecimiento de la iglesia poco a poco. La idea es que todo el que muere con sus obras de penitencia incompletas probablemente tendrá que pagarlas en algún lugar de sufrimiento post-mortem. Ellos sufrirán a fin de que sean purificados, depurados de sus pecados y ofensas que han cometido en la vida. La gente medieval creía que todos serán salvos y redimidos si fueran miembros bautizados de la iglesia. Pero todos también tendrán que hacer penitencias por los pecados que han cometido y que no han confesado, pasando algún tiempo en el purgatorio. Así que el verdadero objetivo es entonces reducir el tiempo de estancia en el purgatorio. Mucha gente confunde el purgatorio con el infierno pensando que se puede salir del infierno, pero eso no es posible. Si vas al infierno, ahí estás. Eres considerado muy malvado y simplemente estás perdido. Pero la mayoría de la gente tiene un montón de cosas malas, todos somos malos. Entonces, ¿cómo podemos ser buenos para el paraíso? Tenemos que depurar el mal fuera de nosotros y es así como apareció la palabra purgatorio. Por lo tanto, la mayoría de los cristianos creen que sus familiares sufren en el purgatorio y el purgatorio no es un lugar agradable. Puedes estar ahí miles de años. La idea del purgatorio existía muchos siglos antes del tiempo de Jesús. Escritos de Platón de los años 400 a.C. nos ayudan a esclarecer de dónde viene este concepto de purificación y castigo. Sin embargo, el purgatorio no fue considerado un lugar real hasta siglos después. Entre los años 1160 y 1180 después de Cristo, los teólogos desarrollaron la doctrina del purgatorio conduciendo a la aceptación formal de esta falsedad en el Segundo Concilio de León en el año 1274. La Iglesia entonces ofrece su apoyo a los muertos del purgatorio por medio de sus oraciones y atribuyendo a las personas los beneficios de los sacramentos, especialmente la comunión. Todo esto es perfectamente ortodoxo a su parecer y la iglesia cree que hacer eso es bueno y los feligreses parecen estar dispuestos a poner grandes cantidades de dinero en ello. Y así tenemos una extraordinaria proliferación de instituciones fundadas por sacerdotes para decir misas por las almas de los difuntos, particularmente entre los siglos XIV y XV.
Esta doctrina fue fabricada para manipular las masas a fin de obtener ganancias financieras. La gente está dispuesta a pagar grandes cantidades de dinero para librar a un ser querido de las torturas del purgatorio. Por supuesto, los creyentes nunca pueden estar realmente seguros de cuándo alguien sale del purgatorio, así que el dinero continúa fluyendo en los bolsillos de los sacerdotes corruptos. El jefe de la iglesia tenía gente que salía a recaudar dinero y a alentar a la gente a dar su dinero a la iglesia para comprar las personas del purgatorio. Así pudieron financiar estos elaborados edificios. Esta creencia en el purgatorio está también basada sobre el peligroso concepto que las obras y las oraciones de los vivos pueden de alguna manera cambiar el destino de los muertos. Sin embargo, Jesús dejó muy claro que no hay limbo o purgatorio. Después de la muerte, el próximo pensamiento consciente de una persona es la resurrección y la recompensa eterna. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hayan hecho bien a una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal a una resurrección de condenación. Central en el mensaje del Evangelio está la enseñanza de cómo obtenemos el perdón. Esta fue otra gran verdad bíblica que sufrió cambios durante esta etapa de compromiso. Se enseñó que si una persona deseaba ser perdonada, él o ella debían primero confesar sus pecados a un sacerdote mediante un rito llamado el sacramento de la penitencia, más comúnmente conocido como la confesión. Así que para compensar nuestra bondad insuficiente y nuestras verdaderas acciones equivocadas, debemos todos, tanto laicos como clero, todos debemos confesar nuestros pecados por lo menos una vez al año y preferentemente más a menudo que eso a un sacerdote. Este fue un desarrollo negativo en muchos puntos. En primer lugar, no se enseña eso en ninguna parte de la Biblia. En segundo lugar, pone a un hombre mortal en lugar de Cristo y hace de Dios algo muy distante y separado de la gente normal y corriente. Y por supuesto, al mismo tiempo, coloca al sacerdote en la infame posición de conocer todos los hechos malvados de sus feligreses. Cuando alguien va a un sacerdote en la Edad Media, se producen en realidad tres cosas a través de la confesión de una persona. Primero haces la confesión, el sacerdote luego te concede las palabras de garantía que el pecado es absuelto, ya se ha ido, pero una persona también, porque ha violado las leyes de la iglesia y las enseñanzas de Cristo, tiene que realizar una obra de penitencia para compensar el hecho de que han pecado. La Biblia enseña que la humanidad no puede hacer nada para salvarse. Por eso vino Jesús a este mundo. Las Escrituras enseñan que nuestra salvación depende enteramente en confiar en Dios por misericordia y gracia que no merecemos. Es un magnífico regalo que nunca puede ser ganado por nuestros esfuerzos o buenas obras. Incluso la obediencia de Dios viene por medio del don de su gracia. La doctrina de salvación por la fe del Nuevo Testamento es ampliamente enseñada y comprendida hoy, pero durante la oscuridad de la Edad Media fue muy fácil convencer a las masas analfabetas que tenían que realizar buenas obras para ganar el favor de Dios. A la gente se les enseñaba que un pecador, a fin de obtener alguna esperanza de apaciguar a Dios, él o ella necesitaban pagar grandes sumas de dinero, realizar dolorosos actos de penitencia o hacer alguna cansada peregrinación. Esto a menudo incluía una obligación de recitar ciertas oraciones una y otra vez como requisito para obtener el perdón. 40 Ave Marías, 10 Padres Nuestros y poner una moneda en el cajón de las colectas. Para las religiones paganas del mundo, la idea de oraciones o cantos repetitivos no era nada nuevo. Se creía que se podía apaciguar o influenciar a los dioses con el constante eco de las oraciones o al usar palabras mágicas especiales. Jesús nos advirtió claramente en contra de esta forma de oración. Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como hacen los paganos, porque ellos piensan que serán oídos debido a sus muchas palabras. Los corruptos líderes de la iglesia sabían que para mantener un poder duradero sobre el pueblo de Dios, tendrían que separarlos de la única cosa que puede exponer sus engaños: las Sagradas Escrituras. La Biblia no fue inicialmente negada a la gente, era accesible, pero con el tiempo, cuando la gente empezó a notar diferencias,
Ellos desafiaron el clero. Así que fue el interés de la iglesia, con el paso del tiempo, no dejar la Biblia disponible para el pueblo. Solamente los sacerdotes pueden interpretar las escrituras, porque ellos combinan las escrituras con la tradición, y la tradición interpreta la Biblia. Y los únicos que entendían esta larga tradición eran los sacerdotes. Ellos podían leer las escrituras. Muchos del pueblo común ni siquiera sabían leer. Y los sacerdotes querían estar seguros que se interpreta la Biblia en una forma que armonice con su tradición. Así que desde el V siglo hasta el siglo XV, 1000 años de historia, fue enseñado y aceptado que solo los líderes religiosos estaban suficientemente calificados para explicar los textos sagrados. Al hombre común se le dijo que nunca podía esperar comprender las escrituras sin la asistencia de un sacerdote. Con este engaño mortal, los laicos de la iglesia fueron mantenidos en la oscuridad e ignorancia. Mientras tanto, la iglesia visible, una vez el baluarte de la verdad bíblica, se degradó a una organización política corrupta envuelta en ceremonias espiritistas. No es para extrañarse que este periodo de tiempo de deterioro cultural, económico y espiritual es conocido como la Edad Oscura.